Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Cardona. Nuestro grupo es el último grupo que quedó conformado para la materia de contabilidad. El tema que nos tocó a nosotros es la constitución de una sociedad mediante una escritura pública. Mi compañera es Karen Natalia Franco. Estamos los encargados en esta oportunidad de esta presentación. Entonces, para entender cómo se va a constituir esta organización mediante escritura pública, primero debemos entender qué es una escritura pública. Entonces, en el presente vamos a hablar pues de todo esto, de qué es una escritura, para qué funciona y cómo pues funciona. Bueno, una escritura pública es un documento público, solemnemente, que viene como otorga la voluntad de los organizantes y de una finalidad para efectos jurídicos. Sí o sí es un documento expedido por un notario. Dicho documento tiene que ser publicado, bien sea en un cartel o en un medio de comunicación local, un medio de comunicación nacional, para que se pueda entender como escritura pública. Esta escritura pública es un documento legal que, pues como tal, debe ser tratado. Puede tener también igualmente sus complicaciones legales. Algunos hechos que se suelen estipular mediante una escritura pública, pues es la compra y venta de inmuebles, la adjudicación de una herencia, o la firma de una hipoteca y la constitución de una sociedad anónima o de una empresa. Cuando hablamos de una sociedad anónima, pues puede ser una fundación, puede ser algún tipo de evento de organización que no tiene un nombre como tal para identificarse ante la sociedad, pero que es reconocida públicamente. Parte de una escritura, bueno, las partes de una escritura, pues primero que todo tiene que estar todos los datos del notario como su primer parte y los datos importantes como la ciudad, fecha en que se realiza dicha escritura. Segunda parte, pues vendría ya el cuerpo documental que incluiría los datos de los organizadores de la escritura, tanto de si es de una, si hablamos de una constitución de una organización, pues de cada integrante de su organización, de cómo va a estar constituida dicha organización, quién va a ser de pronto el representante legal o quiénes van a ser los representantes, cómo se van a organizar los porcentajes de ganancia y todo este tipo de cosas que harían allí. Y en la tercera, pues ya quedaría como la conclusión de todo esto con la firma del notario, que sería ya el cierre de toda esta información que estaría allí publicada. ¿Para qué? Para que la sociedad así mismo se entere de cómo es que funcionan este tipo de organizaciones. Normalmente estas organizaciones se ven mucho más en entidades público-privadas, que son las que realizan este tipo de escrituras para que se pueda determinar, por ejemplo, quién es el gerente de la empresa de acueducto o quién es el gerente de una empresa de energía. La escritura consiste, bueno, de constitución de una sociedad es un documento en el que los socios manifiestan la voluntad de establecer una sociedad, como ya lo veníamos informando anteriormente. Entonces, ahora, digamos, vamos a hablar bajo el artículo 110 del Código de Comercio, qué requisitos se requieren para la constitución de dicha sociedad. Entonces, bueno, los dejo con mi compañera Karen, Vale. que nos va a explicar la primera. Bueno, la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará. Bueno, en esta nos menciona 14 requisitos. En estos requisitos se debe contener la escritura pública que después es protagonizada después de ser inscrito en un órgano, en un registro mercantil. Bueno, la primera, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con nombre de las personas naturales deberán indicarse su nacionalidad y documento de identidad de identificación legal.
Ahora el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto de escritura que se deriva de su existencia. El segundo requisito, Bueno, el segundo requisito hace referencia al tipo de sociedad que se va a constituir. Ya como se vio en la clase, hay distintos tipos de sociedad. Hay sociedad comunitaria, sociedad limitada, sociedades anónimas. Entonces, ¿qué tipo de sociedad es la que se va a constituir? bueno, la tercera, el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. En esta se debe definir si va a tener más sucursales y tener en el organismo mercantil cuál es su localidad de cada una. La cuarta, La cuarta, entonces, en la cuarta vamos a ver lo que es el objetivo social de esta organización. En este objetivo, lo que primero que vamos a mirar es los objetivos generales o objetivos específicos. Se va a hacer una enunciación clara y completa de las actividades principales que va a realizar dicha organización. Seguimos con la quinta. bueno, el capital social, la parte del mismo se, sus- se suscribe y se paga por cada asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, las clases y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en las que se deberán cancelarse las cuotas debidas cuyo plazo no podrá excederse de un año. Bueno, está clasificado también en sociedades de personas, sociedad de capital. Sociedad capital se constituye en los pequeños capitales de los otros socios y pues esto constituye un solo capital. Bueno, la sexta, En la sexta hablamos ya de la forma en que va a funcionar dicha organización. Entonces, dependemos de la organización, vamos a mirar quién sería el gerente, cómo se formaría una asamblea y los tipos de actividades que va a generar dicha asamblea. la séptima, mm, bueno, la época y forma de convocar y construir la asamblea o junta de socios y sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar acuerdos en asuntos de su competencia. Bueno, va a haber una asamblea de juntas en sesión ordinaria que es la que tiene una fecha establecida, o sea, sí o sí esa fecha la tienes y la extraordinaria que son 5 días de anticipación. Generalmente estás para dialogar lo que no se habló pues, en la asamblea ordinaria y pues para, bueno, la octava, Bueno, en la octava hablamos en las fechas en que se van a estipular los inventarios y balances generales de dichas organizaciones, la forma en que se han de distribuir los beneficios y utilidades de cada ejercicio social, ¿sí? Y con indicaciones de las reservas que deben hacerse. Toda empresa debe mantener un capital de reserva para cualquier eventualidad que se les pueda llegar a presentar. la décima, la forma de hacer la liquidación. Una vez disuelta la sociedad con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie o de las condiciones en las que falta dicha indicación. Pueden hacerse en distribuciones en especie. Bueno, esto es lo que los socios se ponen de acuerdo cuando está por terminar la sociedad.
Para que la sociedad se mantenga viva, tiene que estar estipular un nuevo contrato antes de que el contrato que está actual pues caduque y pueda mantenerse el mismo contrato. Bueno, en la novena, que mi compañera Karen se nos saltó, es la duración precisa de la sociedad y la casualidad de disolución anticipada de la misma, que debe quedar estipulado desde el momento de la constitución de estas sociedades, de estas organizaciones. ¿Cuánto tiempo se tiene estipulado o se tiene pensado que puede llegar a durar esta sociedad, esta organización? Y si hay alguna causa y alguna penalidad para finalizar dicha sociedad antes de este tiempo estipulado. La 11. Si las diferencias que ocurran los asociados entre sí o con la sociedad con lo que tuvo el contrato, con el motivo de contrato social, han de someterse a decisiones arbitral o de amigables, componedores, caso afirmativo. La forma de hacer designación de los árbitros y amigables de los componedores. Bueno, en esta básicamente nos dice que en caso de que haya alguna diferencia entre los socios, cómo se van a solucionar en sí, sí, en qué, o sea, en qué método se van a solucionar y eso para pues, no tener inconvenientes. En La la 12. 12ª, estamos hablando del nombre y domicilio de los representantes legales, ya bien sea un representante legal y un representante sustituyente, que en caso de que el representante legal no pueda estar presente o no pueda estar eh, físicamente, va a haber un segundo representante que sería el sustituyente, que ambos deben estar debidamente identificados mediante matrícula mercantil. En la 13, las facultades y obligaciones del resididor fiscal cuando el cargo esté previsto la ley o los estatutos. Y por último, los demás pactos que estén siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad. Estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Entonces, como toda organización, es un contrato que se está firmando. Y pues ya por último vamos a dejar como todas las demás especificaciones, pactos, normas y leyes que de pronto se estipulen dentro de la organización para para la buena convivencia y pues para la buena manutención de la organización. Entonces, pues esto sería todo nuestro tema, compañeros y profesora. Espero que igualmente el tema quede claro. En cualquier caso de alguna duda, tanto el correo de mi compañera Karen como mi correo está disponible pues para que nos hagan las preguntas y por este mismo medio poderles responder. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.